En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos en tu presencia soberana y bendita. Reclamamos tus bendiciones. Utilízanos para la extensión de tu reino. Danos capacidades extraordinarias para que podamos transmitir este mensaje y en tu nombre llegue a muchos corazones traspasados, tristes, solos, amargados, personas que no saben cómo vivir y no saben qué hacer con su vida. Papacito Dios, gracias por prestarnos la vida en este día para conocer más a Jesús, para enamorarnos de Jesús y para renunciar al mundo y entregarle nuestra vida a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das inteligencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, mucho amor y mucha cercanía a Dios. Gracias, gracias. Toma mi mente y dame tus pensamientos divinos. En mi corazón deposita tus deseos divinos, que mis miradas y cada movimiento mío lleve a muchos hasta tu corazón. Quita de mí todo lo que sea mío y dame todo lo tuyo. Te lo pido, Padre, en Cristo, con Cristo, por Cristo nuestro Señor. Y lo pido para tu gloria. Virgencita, San José, santos ángeles de nuestra guarda, santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, acompáñennos, protéjannos en unión a San Joaquín y a Santa Ana, a San Ignacio de Loyola y a Santa María de Belén. Séllennos con la sangre preciosa de Jesucristo, a nosotros, los nuestros lugares de residencia, de trabajo, de descanso, nuestros vecindarios, todo esté sellado por la sangre preciosa de Jesús. Nuestros seres queridos, donde quiera que estén, y también a todas aquellas personas que por cualquier circunstancia nos quieren hacer daño, báñenlas con la sangre preciosa de Jesús e intercedan para que ellos sean transformados con el poder y en el poder de Dios. Lo pido, lo creo, lo acepto y lo agradezco como recibido. En nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre y de sus llagas divinas, por virtud del Inmaculado Corazón de María, por sus 7 dolores, yo ato a la cruz divina de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces, que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. No tienen poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa María de Nazaret, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, la paz, el amor y la alegría de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes en este día. Bienvenidos sean a este programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por llevar estos programas, estas enseñanzas a otras personas
a otros hogares, porque lo que tú haces por Cristo, Él te lo devuelve centuplicado. Bueno, yo tengo un testimonio, es bastante sencillo y fuerte a la vez. Este programa es el 317. El título: si odias, Dios no te sana. Vuelvo a repetirlo: si odias, Dios no te sana. Hermanita, ¿por qué estoy estancada? Hermanita, ¿por qué siento esta tristeza? Hermanita, ¿por qué tengo este dolor en mi corazón? Mijito, mijita, busque, piense, ¿está odiando a alguien? Hay alguien en su corazón que usted dice que ya lo perdonó, pero a la hora de la verdad no ha podido perdonarle. Ahí está la clave de su problema. Y entendamos una cosa: el perdón no es con mi perdón. Yo he dicho muchas veces que el perdón de uno, el personal, el propio, no alcanza a la esquina. Es peor, no llega a la punta de mi nariz. Mírense la punta de su nariz, mírenla, a ver si la pueden ver. No somos capaces de verlo. Así de chiquito es nuestro perdón. Estamos pegados los ojos de la nariz y no la podemos ver. Así es, de horrible cuando yo digo perdono y adentro de mí sé, no he podido perdonar. Pero hermanita, ¿cómo sé que no he podido perdonar? Sencillísimo. Tú no eres capaz de orar por la persona. Tú sientes angustia, tristeza, impaciencia, ira, rabia cuando ves a esa persona o cuando te viene el recuerdo a la mente. No has perdonado. Hermanita, pero es que yo ya perdoné. No has perdonado, entiéndemelo bien. Porque no has perdonado con el perdón de Dios. Quizás con el tuyo dijiste yo perdono, pero con el de Dios no has perdonado. Y el único perdón que llega a lo íntimo del ser de uno para darle lo que produce el perdón, que produce paz, gozo, alegría, amor, produce unas bendiciones impactantes, tantas que tú eres capaz de orar por esa persona que antes no podías orar. Antes pensabas en esa persona y como que se te revestía el diablo. Y volvías a la misma película, volvías a la misma escena, llorabas, te jalabas el pelo, te sentías impotente. Por eso esa angustia, esa tristeza, esa soledad, ese no encontrarte contigo mismo, contigo misma, porque no has podido perdonar con el perdón de Dios. El tuyo, te vuelvo a repetir, no llega a ningún Pereira, dicen por ahí, no llega lejos. Para este programa voy a utilizar el libro del Eclesiástico, capítulo 28, Eclesiástico 28. Voy a empezar unos versos antes del 28. Voy a empezar en el capítulo 27, en los versos 27 hasta terminar el capítulo 27. Y luego seguimos con el 28 desde el 1 hasta el 11. Capítulo 27, empiezo en el verso 27. Dice: odio muchas cosas, pero nada tanto como ese hombre. El Señor también. Quien lanza una piedra al aire, la tira sobre su cabeza. Quien golpea a traición será también herido. Miren de dónde vienen todos nuestros problemas. Uno tira una piedra al aire y le puede caer encima. Lo que hoy dice uno, mañana se le devuelve. Usted escupe para arriba y le cae en la cara.
Uno no puede decir esto no hago porque es lo que más va a hacer y con mayor facilidad. Quien lanza una piedra al aire, la tira sobre su cabeza. Quien golpea a traición será también herido. Verso 30. Verso 29. Quien cava un pozo caerá en él. Quien tiende un lazo en él quedará pillado, atrapado. Miren ustedes, todo lo que hacemos mal se nos devuelve a nosotros. Verso 30. Quien hace el mal será envuelto en él, sin siquiera saber de dónde le llega. Oigan, oigan, oigan. Esta frase sí que vale la pena repetirla. Quien hace el mal será envuelto en él, sin ni siquiera saber de dónde le llega. Hablemos un momentito de esas personas que hacen brujería, hechicería, magia, maleficios y tantas cosas terribles. Hoy hacen el mal, hoy se ganan el dinero haciendo el mal, hoy se venden para que otro cumpla su maldad y mañana se les devuelve. Vuelvo a repetir, quien hace el mal será envuelto en él, sin siquiera saber de dónde le llega. Hermanita, ¿pero por qué me pasó eso? Hermanita, es que son desgracias tras desgracias. Hermanita, es que usted no sabe todo lo que pasa en mi familia. Y de pronto le da el Señor a uno una lucecita que se llama discernimiento, y le pregunta a uno a la persona, dígame una cosa, ¿en su familia hay alguien que haya practicado brujería, hechicería, magia, ocultismo, espiritismo, vudú, control mental, yoga? Ay, hermanita, la verdad es que sí. Ok, deténgase un minuto. Todo eso que su familia estará viviendo no vendrá como retro, porque se devuelve a lo que esas personas hicieron. Fácilmente. Otra pregunta. ¿Usted alguna vez ha creído en brujería, en hechicería, en magia? ¿Usted ha ido alguna vez a consultar a alguna persona o a pedir que le hagan un maleficio a alguien y se queda la persona cabeza agachada, como pensando, meditando? Hermanita, ¿usted sabe una cosa? Cuando yo estaba joven, yo fui con alguien, pero fui nomás que a acompañarle. Y cuando esa persona terminó, pues la persona que le estaba diciendo a ella, la señora o quien quiera, me dijo, ¿y usted quiere saber algo? Hermanita, quedé atrapada. Pues hijita, hijito, en lo que usted se envolvió, eso se le devolvió. Repito por cuarta vez, y es el verso 30 del capítulo 27 del libro del Eclesiástico. Quien hace el mal será envuelto en él, sin ni siquiera saber de dónde le llega. Burla e insulto son propios del soberbio, pero como un león lo acecha la venganza. Usted se burla, usted es una persona soberbia, pero usted no sabe cuándo va a venir sobre usted lo mismo o peor. Caerán en la trampa los que gozan con la caída de los hombres valiosos. El dolor los consumirá antes que mueran. Oigan, caerán en la trampa, caerán en la trampa. Es una trampa que nosotros mismos no la ponemos sin darnos cuenta. Verso 33. Otras dos cosas abominables son la cólera y el rencor. Ambas son propias del pecador. Cólera y rencor. La persona que es rencorosa no se va a sanar, entiéndalo bien claro.
no se va a sanar. Hermanita, entonces, ¿qué hago? Hay que perdonar. Pero hermanita, ¿cómo lo hago? Con el perdón de Dios. Pero hermano, entréguele a Dios, suelte todo lo que a usted le haya hecho daño. Vamos al capítulo 28. El que se venga sufrirá la venganza del Señor, quien llevará una cuenta estricta de sus pecados. Dios sabe todo lo que hemos hecho. Nosotros no vengamos porque ese pobre cometió un error que ni sabe lo que hace y nosotros estamos cometiendo un error peor que el del otro, porque sí sabemos lo que hacemos. Perdona los errores de tu prójimo y así cuando lo pidas se te perdonarán tus pecados. Perdona los errores de tu prójimo y así se te perdonarán tus pecados. Para que ustedes vean, si yo no perdono, a mí tampoco me perdonan. Y aquí viene la frase que a mí me tumbó una vez. Ya hay testimonios por ahí míos sobre cómo me mostró Dios que me podía curar. Yo era una mujer llena de enfermedades psicosomáticas, migraña, un espasmo duodenal aterrador, los dolores eran terribles, artritis degenerativa en mi columna vertebral, aterrador, los dolores en los hombros, en los codos y en las rodillas eran casi imposibles de soportar. Todo enfermedades psicosomáticas producidas por el odio. Cuando Dios me dejó descubrir que yo odiaba la familia de mi papá y empezó Dios a trabajar en mi vida, yo me empecé a sanar, pero maravillosamente, prodigiosamente, milagrosamente. Repito, si un hombre tiene rencor a otro, ¿cómo puede pedir a Dios su curación? Un hombre no tiene compasión de sus semejantes y suplica por el perdón de sus faltas. El que no es sino carne guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Para poder tener la curación es necesario perdonar. Verso 6 del capítulo 28 del libro del Eclesiástico. Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Ten presente la hora de tu muerte y la corrupción del sepulcro. Cumple los mandamientos. Ahí está. ¿Quiénes amamos a Dios? Los que lo conocemos, los que lo escuchamos, los que le obedecemos y los que nos pegamos o apegamos a Él. Ese es el amor verdadero. Lo otro es pura pantomima, pura farsa. Puro decir yo amo a Dios, mentiras. Repito, acuérdate de tu fin y deja de odiar. Ten presente la hora de tu muerte y la corrupción del sepulcro. Cumple los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor al prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Pasa por alto la ofensa. Hermanita, es que me gritó como usted no sabe, las palabrotas que me dijo. Yo te pregunto, hija, ¿eso que te dijeron es positivo o negativo? Ah, no, hermanita, eso no es positivo, eso es negativo. ¿Quién estaba hablando a través de la persona que te insultó? El mismo demonio. ¿Quién te quiso ofender? ¿Quién te quiso pisotear? ¿Quién te quiso hacer salir de ti mismo, de ti misma, para
que te alejaras de Dios, el demonio, el diablo. ¿Y a quién utilizó? A uno que no está bien, que no está en Dios, que está en pecado y es cliente del diablo. A ese utilizó o a esa utilizó el demonio. Hermanita, pero ¿cómo va a oír uno esas palabras y se va a quedar bien? Sencillísimo. Te están insultando. Jesús, bendícele. Jesús, ámale. Jesús, métele en tu corazón divino. Jesús, báñale con tu sangre preciosa. Jesús, hazle tuyo, hazle tuya. Hermanita, ¿y cómo voy a decir eso? Con su boca cerrada, dentro de usted dice: mire la sonrisa que le va a salir por sus labios. Mire la cara de alegría y de paz ante un insulto, ante barbaridades, aunque te digan que eres lo peor de lo peor. Jesús, bendícele. Jesús, ámale. Jesús, métele en tu corazón divino. Jesús, séllale con tu sangre preciosa. Jesús, no le tengas en cuenta su pecado. Y tú sonriéndote ante semejantes barbaridades, se viene y te pega 2 cachetadas. Las necesitabas. No, no las necesitabas tú, las necesitaba esa persona, porque quizás esas 2 cachetadas le van a doler tanto, tanto a él o a ella, que van a ser la causa de su conversión. Benditas 2 cachetadas, digámoslo así, y mucho dolor, cierto, ofrécelo por la conversión de esa alma, para que esa alma se llene de Dios. No reclames la persona para ti. No reclames tu marido para tus hijos y para ti. No, no, no. Esa es una petición egoísta. Reclama el alma de ese marido para el cielo. Y como lo que estás pidiendo es una cosa justificable, es una cosa correcta, pedir un alma para el cielo, Dios te va a dar eso y mucho más. Te va a dar la paz, te va a dar el gozo, te va a dar la alegría, te va a dar la unidad, te va a dar lo que necesites, así sea física o materialmente, te lo va a dar todo. Y espiritualmente te va a meter dentro de su corazón divino y no te vas a explicar. ¿Cómo puedes tener esa paz? ¿Cómo puedes tener esa alegría o ese gozo frente a una circunstancia difícil? Bueno, terminó esta palabra diciendo: mantente alejado, el verso 10, de las disputas y evitarás el pecado. El hombre iracundo las enciende. El iracundo enciende las peleas, todo ese paquete. El pecador perturba a los amigos, arroja la desunión en medio de gente que vive en paz. Palabra de Dios. ¿Quieres tú ser ese antitestimonio que encienda maldad y que encienda desunión y todo? Yo creo que no. Ahora, traigo esta cartita. A esta persona, hace mucho tiempo, le hice un programa, pero esta persona no había contado todo lo que tenía en su corazón. Ahora parece ser que se desahogó de verdad. ¿Qué le voy a decir? Pongan cuidado en lo que le voy a decir. Primero lo que me dice ella a mí. Hermana Blanca, cordial saludo en Cristo Jesús. Soy fulana de tal, vivo en tal lugar. Dice cuál es su profesión. Dice que es casada por la iglesia hace muchos años. Está por el piso 30 y algo. Yo le he escrito en 2 ocasiones
pero no le he contado a fondo mi historia. En parte por resumir un poco y no quitarle tanto tiempo. De todas maneras, hoy quiero ir más al fondo, como usted misma nos enseña. Trataré de ser concreta. Hija, si desde la primera vez me hubieras contado todo, ya te hubieras sanado. Porque la primera vez que me contaste, yo hice un programa con las migajas que me dijiste. Eran muchas. Y estaba el mismo dolor que está reflejado aquí. Vamos a ver por qué no te sanas. Dice, mi historia comienza con el dolor desde muy niña de sentirme rechazada por mi madre, que prefería a mi otra hermana. Aquí, yo me voy a detener porque en la Biblia hay un testimonio muy fuerte, al principio de la Biblia. José, el hijo de Jacob. Recuerden que Jacob es Israel, es el padre de ese pueblo. Jacob no pudo tener hijos con su esposa. En aquel tiempo, todo lo que les interesaba era tener un hijo, a ver si de ellas nacía el Mesías. Como ella no pudo tener hijos, en aquel tiempo autorizó a su esposo a tener familia con su hermana. Así pasaron 10 hijos. Pero cuando Dios escoge a alguien, para Dios no hay nada imposible. De la esposa de Jacob nacieron 2 niños. El primero se llamó José. Era el niño de la promesa. Su padre sintió tanto gozo y tanta alegría que lo vestía diferente. Tenía preferencias con él. Y aquí quiero llegar. Es muy delicado tener preferencias con algún hijo o alguna hija. Hermanita, no lo puedo evitar porque esa criatura es tan especial. Cuídate, cuídate y cuídate. Porque si esa criatura es tierna, es cariñosa, no tiene la culpa. Mucho menos la otra criatura que es calladita, que es tímida, que le da pena hablar, tampoco tiene la culpa. ¿Cómo fue tu embarazo? Hermanita, la verdad de esa niña tan tierna y cariñosa llenó mi vida. Es que es algo, hermanita, de esa criaturita, del niño, de la niña, tan tímido y calladito, sinceramente, nosotros no queríamos tenerlo. Rechazada desde el vientre de su madre. O una criatura muy enfermita, una mamá que pasó un embarazo horrible, y ya se quería morir. Y los médicos le dijeron, usted se va a morir. Todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa tristeza, lo trae la criatura. ¿Quién culpa tiene? Nadie. ¿Y qué culpa tenemos? Ninguna. El hijo de Jacob, José, sus hermanos, 10 hermanos, le hicieron pasar por todo tipo de cosas horribles. Lo quisieron matar. Finalmente uno de ellos, Rubén, dijo, no lo maten, no nos untemos de sangre de nuestro hermano, vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto, trabajó en la casa de una mujer, de un funcionario del faraón. ¿Y qué pasó? La mujer se enamoró de él y él dijo, no, porque a mi Dios no le gusta. Y la mujer insistió y no. Y ese niño siguió lleno de Dios porque había nacido para cumplir con una misión grandiosa, ayudar a salvar al pueblo
de Egipto. Y José fue el que un día ayudó a salvar a su pueblo entero. Pero miren lo que le tocó sufrir de esclavo. Lo metieron a la cárcel porque no le dio gusto a la mujer. Y en la cárcel Dios inventó cómo sacarlo. Es una historia bastante buena, bastante linda, muy dura, pero hijo de preferencias. Los otros le hicieron vivir terrores. Aquí dice esta: mi madre me rechazaba. No, de niña, desde muy niña, me sentí rechazada por mi madre, que prefería a mi otra hermana. Fui creciendo con ese dolor en mi corazón, cosas que se guardan y se guardan y se guardan. Ese niño o esa niña, porque están calladitos, porque tiene la cabecita agachadita, porque se mantiene por allá en ese rinconcito. Pregúntense ustedes, ¿qué rechazo ha tenido que vivir esa criatura? ¿Quién lo rechazó? ¿Su padre? ¿Su mamá, que es madre soltera y quedó embarazada y no quería nada? ¿Sus abuelos, papás de la mamá, que rechazaron a la mamá y rechazaron a la criatura? ¿El papá de la criatura que dijo abórtelo? ¿O el papá de la criatura que salió y se fue y dejó a esa pobre madre soltera? Y sufrieron hambre de todo. Ahí está, todo tiene un sentido, todo. No es culpa de la persona, son circunstancias de la vida que se van reflejando en la vida de uno sin uno buscarlas. Sigue diciendo: para empezar mi escuela primaria, me llevaron a estudiar donde un tío, y allí me sentía muy sola y triste, y la mayor parte del tiempo pasaba llorando, añorando mi casa y mi ambiente. Oiga pues, aquí vemos lo opuesto. A alguien que no le gusta estar en su casa porque su mamá prefiere a su hermana, la dicha sería haberse ido para otro lugar. Ya no va a estar la hermana, ya no va a estar la mamá. No, es que somos muy complejos. Por dentro, la niña sabía que esa casa no era su casa, que la tía no era su mamá, que el esposo de la tía no era su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Somos demasiado complejos. ¿Quién entiende al ser humano? Nadie. ¿Quién entiende el corazón del ser humano? Nadie. Nadie. Porque en este momento besa, abraza, se derrite de amor y eres lo único que me has hecho feliz y te amo y te quiero. Y voltea allí y ya pisoteó el amor de esta y anda con otra o con otro. No nos entiende nadie. Mire lo que pasa con esta niña. Dice: la mayor parte, yo allí me sentía muy sola y triste. La mayor parte del tiempo la pasaba llorando, añorando mi casa y mi ambiente. Ante tanta tristeza mía y lloradera, entonces mi papá me llevó nuevamente para mi casa. Ay, ya la llevaron para allá. Pero allá va a seguir sufriendo porque la mamá no la quiere, porque la mamá la rechaza, porque la mamá no sé cuántas. Y debe tener un resentimiento con su hermana horrible. Y miren esto. 2 o 3 años después, mi papá fallece de muerte natural. Y este hecho llena mi vida de soledad y de dolor. Esta niña debe tener inconscientemente, por allá muy guardado, un resentimiento con Dios. ¿Por qué se llevó a mi papá, que era el único que me quería? Eso está guardado. No nos damos cuenta, pero esas son las raíces del sufrimiento, de la angustia, del dolor, todo lo que nos ha ido pasando. Hasta ahora, resentimiento con su mamá. Debe tener resentimiento y odio con su hermana. Debe tener resentimiento contra Dios, que se llevó su papá. Debe tener resentimiento contra el papá, porque la llevó a la casa de la tía. Debe tener resentimiento con la tía.
yo no sé, es materia de perdonar todo lo que se te ocurra. Sigamos. Luego que mi papá falleció, nos fuimos mi madre, mi hermana y yo a vivir y estudiar a un pueblo. Allí, en el bachillerato, recibo todo tipo de burlas de los compañeros. Bullying, son las burlas. Yo era una adolescente muy tímida. ¿Por qué era tímida? Porque su mamá no la aceptó, porque su mamá la rechazó, porque su hermana se debería de burlar de ella, porque la mamá prefería a la otra y a la otra le daban esto y a esta nada. Entonces esta se quedó así tímida. Te quedaste así, mija, así, tímida, calladita, como una tontica o bobita. En unos países no se puede decir la palabra bobo, porque es un insulto, y en otros la palabra tonto, porque es un insulto. Pues yo meto entre la una y la otra la muchachita tímida ahí, apocadita. Ahora le cae todo un grupo de compañeros a burlarse de ella. Y dice, tímida e insegura. Y esto era el espacio perfecto para burlarse de mí, ya fuera por el aspecto físico o por mi timidez. Miren pues, por su aspecto físico, ¿cómo sería? Ella no se sentía bonita. Ella se comparaba o la compararían como su hermana. Y uno no es el que el otro quiere que sea. Y uno no se puede parecer a otro. Uno es el que Dios creó. Y lo que Dios creó lo hizo muy bien hecho. Muy bien hecho. Que tu nariz es chiquita, pero puedes respirar. Que tu nariz es larga, igual puedes respirar. Que tu boca es chiquita, pero puedes comer. Que tu boca es grande, también puedes comer, etcétera, etcétera. Ahora, como resume, dice, ir a estudiar cada día era una gran tortura. Miren ustedes cómo se le amarga la vida a una criatura. Y los demás ni cuenta se dan, porque aquí hay 2 o 3 y empiezan, se están burlando de la que viene. ¿Y qué culpa tiene la que viene de ser la que es y de tener que vivir como tiene que vivir? Pero ellos la tienen como el plato favorito y la otra se siente mal porque uno no sabe por qué se ríen de uno. Si uno supiera, pues por lo menos, pero uno no tiene idea. En mi juventud empecé a sentirme atraída por los compañeros, pero ninguno se fijaba en mí. Todos no hacían otra cosa que burlarse y decirme apodos. Los apodos los detesto. El flaquito, el gordito, el chiquito, el largucho y cantidades de barbaridades. Tú no te llamas ni flaquito, ni chiquito, ni gordito, ni feíto. Tú eres un hijo, una hija de Dios. A ver, yo voy a decirte algunos de los programas que tú puedes ver para que empieces a salir de tanto dolor. Para iniciar, te digo, programas del 79 y después del 1 al 16. Perdón, sí, del 1 al 16. 79 y del 1 al 16. Luego, el programa 27. Luego del 31 al 37. Luego del 39 al 45. Del 50 al 65. Y del 87 al 92. Al finalizar, te digo otros. También el 117.
el 120 y el 128. Cada uno de estos programas te puede ayudar a sanar. Muy claro. Continúo con tu carta. Pero antes de continuar te hago una pequeña lista. Hay que perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermana. Como que hay que perdonar a Dios. A Dios no hay que perdonarlo. Pero si nosotros tenemos algo contra Él y lo culpamos, como en tu caso, que puede ser hasta inconsciente, que culpes a Dios de haberse llevado a tu papá, ¿cómo que hay que perdonarlo? No quiten la palabra ¿cómo? Porque Dios no es injusto, Dios no es malo, pero yo siento que no estoy bien con Él, entonces ¿cómo que tengo que perdonarlo? Con su perdón de Él. Luego, hay que empezar a perdonar a tus compañeros o compañeras de estudio, sea de pequeñita o sea durante la escuela superior, el bachillerato. Porque cuando estás joven se empezó a desarrollar tu cuerpecito y empezaste a sentir atractivos, un atractivo por tus compañeritos, pero en vez de sentirte galardoneada, en vez de sentir que ellos se sentían atraídos hacia ti, se burlaban de ti. Era ya algo que tenían como un vicio. Hay que perdonar a los que te decían burlas y apodos. Hay que perdonar, mi hijita. Y yo encuentro al leer tus dos cartas que tú no tienes idea de lo que es perdón. Entonces, en esos programas que te mencioné, hay que mirarlos para que aprendas a perdonar. Igualmente, vamos a hacer oración. Sigue tu carta. Esta situación me llenó mucho de dolor y más complejos hasta el punto de creer que era tan fea que no merecía que nadie se fijara en mí. Ahora, viene tu propio rechazo. Quiere decir que tú no te aceptaste. No te aceptaste. Viene la pregunta, ¿eres la hija mayor o eres la hija menor? Si eres la mayor, ellos estarían preparados para recibirte. O si eres la menor, ¿no querrían más hijos? ¿O querrían un varoncito en vez de una hembrita? Todo eso hay que perdonarlo. Eso sale a flote. Y allí es donde nosotros patinamos y empezamos a sentir lo que no tenemos que sentir y a querer ser lo que no queremos ser. No, en tu caso, parece que quisieran un varón, porque tú empiezas a sentir atractivo por los varoncitos. Lo que tienes dentro de ti es, mi hermanita es mejor que yo, mi hermanita es más bonita, mi hermanita es más inteligente, mi hermanita es más lista. No, niña, no, en absoluto. Tú y tu hermanita, ambas son hijas de Dios. Dios las quiere igualito. Ahora, tú eres la que tienes que empezar a quererte a ti misma, no con egoísmo, no con vanidad, no con orgullo, no con soberbia, a creer y a descubrir en ti las maravillas de Dios. Porque Dios te creó para que fueras de Él, no de nadie más, no de tu papá y de tu mamá únicamente, no, de Dios. Y te tiene una misión grandiosa para cumplir. Tu vida se va a complicar por todos esos complejos de inferioridad. Sigo otro poquitico. Repito la última frase. Esta situación me llenó de mucho dolor y más complejos.
el que se burlaran de ella y el que le dijeran apodos, hasta el punto de creer que era tan fea que no merecía que nadie se fijara en mí. Mira, hijita, en determinada forma deberías de darle gracias a Dios que no fuiste el juguete de muchos de tus compañeritos, en determinada forma. Porque todos esos niñitos, todos esos jovencitos buscan las muchachitas para burlarse de ellas en su cuerpecito, para abusar de ellas, para gozárselas en el pecado. Y Dios no te concedió a ti ese dolor. Dios te salvó, Dios te preservó de ese dolor. Ahora, viene un problema muy serio y esto lo voy a dejar para el programa de mañana. ¿Qué dice aquí? Pero lo voy a leer un poquitito para que pienses y te des cuenta que cuando Dios te había salvado de muchos problemas y pecados con tus compañeros por lo que creíste que era malo, tu forma de ser, tu presencia y tu calladita y seriecita, mira lo que pasó. A la edad de 20 años conocí un muchacho. Yo me sentía atraída por él, pero yo a él no le inspiraba mayor cosa. A ver, ¿seguiría Dios cuidándote, protegiéndote? Y en ti ya empezaban los instintos normales de una mujer hacia un hombre. Ser atractiva, conocerlo, quererlo, amarlo. Pero parece ser que a él no le llamaba la atención. ¿Por qué? Hay muchas cosas. O el muchacho era un muchacho sano, bueno, recatado, cuidadoso, o estaba comprometido por otro lado, vaya a saber. Dice aquí, seguí hablando y hablando con ese muchacho hasta que de pronto nos hicimos novios y yo estaba profundamente enamorada de ese joven. Ahora, aquí viene un detalle muy delicado. Tú profundamente enamorada de ese joven. ¿Quién era ese joven? ¿Muchacho serio? ¿Muchacho que quería hacer las cosas bien? ¿Quién era? Piénsalo. ¿Quién era? ¿O era Dios que te estaba preservando de caer en un error? Pero tú, locamente enamorada y viendo que una persona te tomaba en serio, ¿qué hiciste? Aquí voy a dejar el programa. Lo voy a dejar para hacer una oración, para que le entreguemos a Dios todas tus angustias y todas tus tristezas de tu hogar, del hogar de tus padres, porque luego llegarán tus propias tristezas buscadas por ti misma. Entonces, vamos a cerrar los ojitos y vamos a entregarle nuestra vida a Dios. Esta oración que yo hago con ella, con la persona para quien tengo este programa dedicado, es para cualquiera de nosotros que hayamos tenido ese tipo de pruebas. Con los ojitos cerrados, vamos a pensar en Jesús. Vamos a imaginarnos a Jesús que nos tiene en sus brazos, porque somos criaturitas pequeñitas, muy pequeñito, muy pequeñita, todavía dentro del vientre de la mamá. La mamá está en gestación, en embarazo. Esa criaturita que hay en el vientre de la mamá no es obra de la mamá únicamente. No, por favor. Esa criaturita es obra de Dios. Esa criaturita, sea varón o hembra, no fueron el papá o la mamá que lo escogieron. Fue Dios
quien quiso prestarles esa criatura. Si esa criatura llegó al vientre de esa mamá en medio de un pecado, por haber entregado su cuerpo antes del matrimonio, Dios tiene poder para perdonar a esa mamá. Si esa criaturita llegó al vientre de la mamá en medio de una borrachera del esposo o papá de esta criatura, Dios tiene poder para perdonar a ese papá. Si esa criaturita llegó al vientre de esta mamá, no deseado por una violación, Dios tiene poder para perdonar a esa mamá y a ese papá de la criatura, así no sean esposos. Si esa criaturita fue buscado o buscada con mucho amor, entre comillas, pero en una unión libre, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios tiene todo el poder para perdonar a ese hombre y a esa mujer que concibieron esa criatura en pecado. Ahora, ¿cuál es el móvil principal de ese hombre y de esa mujer? Si el móvil principal fue el entendimiento, el conocimiento, el amor, la ternura, la delicadeza, el respeto del uno por el otro y todo tipo de bendiciones, porque ambas personas eran extraordinarias, aún así es Dios Padre que está permitiendo que esa criaturita llegue al vientre de esa mamá en medio de muchas bendiciones. Pero si el móvil de ese acto sexual trae violencia, trae maltratos, trae humillaciones, trae grosería, trae violencia, no son ese hombre y esa mujer únicamente los responsables de ese momento. Dios Padre permitió aún en ese par de violentos que esta criatura llegue al vientre de esa mamá. En este caso final, Dios debe tener, o seguramente tuvo, una misión para que tú cumplieras. Y es justamente el darte la oportunidad de ayudar a salvar ese hombre y esa mujer. ¿Cuál de los dos el violento? ¿Cuál de los dos el alcohólico o drogadicto? ¿Cuál de los dos el pecador, pecadora, que están unidos en pecado y no con la bendición de Dios? Ambos quiere Dios que se los ayudes a salvar. Así tu papá y tu mamá fueran un par de santos, con tu presencia, con tu bondad, con tu misericordia, que es la misma de Dios, tú tienes toda la facilidad de ayudar a salvar ese papá y esa mamá. Vamos a entregarle tu vida a Cristo, haya sido como haya sido el momento de tu concepción, el tiempo del embarazo y tu nacimiento. Di conmigo, y cualquiera de ustedes que están participando de esta enseñanza se quieren sanar porque tienen muy oscuro el momento de su llegada al vientre de su mamá, la concepción, todos aquellos
de esos meses de embarazo, di conmigo: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida con todo mi ser. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Te entrego mis 5 sentidos. Te entrego todas las acciones que yo desconozco que mis padres hayan realizado durante mi concepción y el tiempo de embarazo. Todo lo que a mí me haya podido afectar, hoy lo meto dentro de tu corazón divino y suplico por tu sangre, por tus llagas divinas y por tu muerte y resurrección, perdones a mi papá y a mi mamá. Si los conozco, hoy te los dejo en tu corazón divino. Si no los conozco, igualmente, Señor, los meto dentro de tu corazón divino, para que tú los ames, los bendigas, los perdones y los sanes. A mi papá, dile a tu papacito que ya está en la eternidad. Cualquiera que tengamos ya al papá en la eternidad, dile: Señor Jesús, mi Padre es tuyo. En nombre de mi mamá te lo entrego, y en mi nombre y nombre de mi hermanita y los otros que tengan su familia, lo perdonamos con tu perdón divino. Lo bendecimos con tu bendición divina. Lo amamos con tu amor divino y te lo entregamos para que tú lo salves eternamente. Igualmente, esa mamacita, si ya está en la eternidad o todavía está viva, Señor Jesús, te la entregamos y suplicamos por tu sangre y por tus llagas divinas, le des bendiciones extraordinarias para tu gloria. Te lo estamos pidiendo, Padre, en Cristo, con Cristo y por Cristo nuestro Señor. Amén. Deja toda tu vida hoy en Cristo y deja que el Señor realice maravillas. Él es Dios. Él es tu creador, tu salvador, tu redentor. Él y el Padre son uno. Él puede darte lo que necesites, déjaselo todo a Él para que haga maravillas en ti. Amén. Hermanos queridos, el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Hija querida, el programa de mañana sigue siendo para ti. Que el Señor te dé gracias extraordinarias. Yo sé que lo está haciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les pague por participar de este programa. Muchísimas gracias.